Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar entonces con nuestras exposiciones y el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las enfermedades. Entonces, para saber el concepto de enfermedades, lo primero que tengo que saber es qué es la salud, porque vamos a ver que la pérdida de la salud es una enfermedad. La salud, señores, es el completo bienestar. ¿Qué bienestar? Físico. Si no tengo ningún problema a nivel de mis órganos, de mis sistemas. El completo bienestar psicológico. El completo bienestar social de un organismo. Entonces, yo digo que tengo salud cuando tengo un completo bienestar mental, físico y social. Entonces, ahora sí puedo decir qué cosa es una enfermedad. Pues es aquella o que se va a alterar o es la alteración de qué? Del estado físico, mental o social. Entonces, no solamente voy a decir que estoy enferma porque me duele la cabeza, sino también diré que estoy enferma porque soy alcohólica. O también diré que estoy enferma porque tengo pérdida de memoria. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo puedo yo clasificar a las enfermedades? Las voy a clasificar de acuerdo a los agentes patógenos que van a producir esta enfermedad o estas enfermedades. Y vamos a clasificar a los agentes patógenos en bacterias, en hongos, en lo que es protozoarios, en virus, etc. Entonces vamos a ver que mi enfermedad me puede producir las bacterias, diferentes clases de bacterias. Acuérdense que podemos clasificarlas en cocos, en bacilos y en espirilos. Y en vibriones. Por ejemplo, los cocos, tenemos a los diplococos, a los estreptococos, a los estafilococos. Los bacilos, el bacilo de Koch, de Eber, etc. Los vibriones, como el Vibrio cholerae. Los espirilos, como Treponema pallidum de Shaolin. Pero también vamos a ver que mis enfermedades me van a producir los virus, como el día de hoy hablamos de este virus que tanto daño nos está ocasionando, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad coronavirus. También entonces el agente patógeno puede ser un protozoario, como por ejemplo las amebas que producen la diarrea histolítica. Los hongos no se quedan atrás, son agentes que nos provocan mucho daño también. Por ejemplo, el pie de atleta, como ustedes ven a esa persona. Muy bien, entonces, he clasificado a mis enfermedades de acuerdo a qué? A la gente que lo produce. Puede haber enfermedades producidas por bacterias. Puede haber enfermedades producidas por virus. Puede haber enfermedades producidas por protozoarios. Puede haber enfermedades producidas por hongos. Muy bien, entonces, todas estas enfermedades producidas por microorganismos, vamos a ver que todas ellas no van a actuar de diferente o igual, sino que van a actuar de diferente manera. Por ejemplo, en el caso de los virus, estos no son seres vivos. Tienen que buscar una célula, cogerse de ella, sacarle su material genético e introducir el suyo. Sin embargo, cuando yo hablo de una enfermedad por bacterias, estas lo único que hacen es destruir algunas células y comienzan los síntomas. ¿Por qué comienzan los síntomas? Porque están metiendo básicamente sus toxinas a nuestras células y van a permitir entonces la enfermedad. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo, todos los agentes patógenos no actúan de la misma manera. Sin embargo, yo también puedo clasificar a las enfermedades
de acuerdo a cómo se manifiestan. Y voy a decir que es, por ejemplo, una enfermedad adquirida, es aquella que no existía hasta antes del nacimiento, que después de nacer, siendo niña, siendo adulta, siendo vieja, me puede producir una enfermedad. Por ejemplo, la neumonía, como en el caso del gráfico que ustedes ven. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades, como las enfermedades agudas, que aparecen, dice, bruscamente, pero también desaparecen rápidamente. Por ejemplo, hoy día comí muchísimo, me dio una tremenda indigestión, comienzo a arrojar, tengo dolor de cabeza, tengo un poco de fiebre. Pero una vez que ya arrojé, que boté todas las toxinas o la comida guardada, pues definitivamente vuelvo a mi estado normal. Esa es una enfermedad aguda. La enterocolitis, por ejemplo. ¿Listo? Luego tenemos las enfermedades esporádicas. Las enfermedades esporádicas se caracterizan porque se dan en un periodo de tiempo. Son aquellas que se presentan en casos aislados. Por ejemplo, en la época de verano te produce el cólera, que es producido por el Vibrio cholerae, que se mete a nuestro cuerpo y que nos provoca diarreas difusas de color blanco, como el agua cuando lavo el arroz, etcétera, etcétera. Son enfermedades esporádicas. ¿Qué es una enfermedad funcional? Es aquella que no conlleva a la lesión anatómica apreciable. Es decir, no tengo una herida profunda y que eso me... No. Puede ser que me comí en la mañana, comí pan con huevo frío y eso me provocó un dolor de estómago. Eso me va a conllevar a una enfermedad funcional. Uno de mis órganos no está trabajando correctamente y eso me va a provocar una serie de síntomas. Hereditarias. Una enfermedad es hereditaria cuando es transmitida de una generación a otra. Por ejemplo, la famosa hemofilia que ven ustedes en el gráfico. Una persona con hemofilia, la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo. Es la madre quien lo manifiesta y es el hijo varón quien lo hereda. La hemofilia se caracteriza porque nace sin el factor 12 de coagulación, lo que hace que el individuo le salga la sangre, le salga y termine por morir desangrado, así sea una pequeña cosita. Es una cosa seria. Una enfermedad idiopática, que tiene origen y causa desconocida. Por ejemplo, hasta el día de hoy, el SIDA es una enfermedad que no se sabe todavía cómo curarla. Por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad idiopática. No sabemos, hay muchas cosas que dicen que vino del pangolín, que el pangolín se mezcló la sangre con las personas y comenzó el proceso. No se sabe todavía con exactitud realmente si eso es lo que sucedió. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a hablar de la clasificación de las enfermedades. Hemos quedado que las enfermedades pueden clasificarse como enfermedades adquiridas cuando me viene después de haber nacido, agudas cuando me da en un momento determinado y desaparece también rápidamente, esporádicas, aquellas que se dan en épocas, por ejemplo, funcionales cuando no está funcionando bien alguno de mis órganos, hereditarias cuando es transmitida de generación en generación. Idiopáticas, aquellas enfermedades que no tienen un sustento o un origen conocido. Muy bien, empezamos, señores, con las enfermedades bacterianas. Antes de eso, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Para que podamos entender las enfermedades bacterianas, es preciso que entendamos los siguientes términos. ¿Quién es un agente patógeno? Un agente patógeno, señores,
es el microorganismo que me produce la enfermedad. Entonces, un agente patógeno puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario. ¿Listo? Ese es un agente patógeno. Ahora, hay 3 términos que debo saber. ¿Qué es infecciosidad? Infecciosidad es la capacidad que tiene este agente patógeno para poder entrar a su huésped y multiplicarse. Por ejemplo, el protozoario es muy infeccioso. ¿Quién será más infeccioso? El virus, sí. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de meterse a nuestras células, sacar su material genético y poner el suyo. ¿Y qué es patogenicidad? Capacidad de producir daño. Es patógeno, digo. Cuando a mí me dicen patógeno, inmediatamente digo, este es capaz de producir una lesión. ¿Y la virulencia? ¿Qué es la virulencia? Es la agresividad que tiene el virus, el hongo, el protozoario, la bacteria para producirme una enfermedad. ¿Listo? Pero todos estos agentes patógenos, para que sean infecciosos, para que sean patógenos, para que sean virulentos, tienen que acondicionarse a un medio ambiente. Ese medio ambiente le va a determinar las condiciones para que pueda progresar o no. Por ejemplo, sigo hablando de los virus. Mucha gente habla, y los científicos inclusive creen, que el virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, en un medio donde hace mucho frío, es mucha probabilidad de que se comience a replicar. En cambio, en medios donde hay mucha calor, el proceso de replicación es más lento. Entonces, el medio ambiente va a permitir a este individuo que sea más infeccioso, que sea más virulento y que sea, por lo tanto, más patógeno. Ahora, otro factor que provoca también esto es la contaminación. ¿Qué cosa es la contaminación? Se produce por la alteración entre el agente y el huésped. Eso me indica que está en un ambiente con probabilidades para contagiarse. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a un entierro de un individuo que ha muerto por COVID, por el coronavirus, tengo la probabilidad de contagiarme, pues, porque estoy en contacto con el virus. Quiere decir entonces que es el medio donde hay una mayor contaminación. Yo quiero ir al estadio y ahí hay 50,000 personas, tengo la probabilidad entonces de contagiarme el 100%. Pero yo estoy en mi casa y no salgo para nada y mantengo mi distancia de 1,5 metros y uso mi mascarilla, entonces el medio no es el más propicio para contagiarse. Hay que tener mucho cuidado, hijos, este término. Infecciosidad, patogenicidad, virulencia, el medio ambiente donde se desarrollan y cómo se produce la contaminación. Entonces, cuando te pregunten en el examen, ¿qué factores determinan la enfermedad? El agente patógeno, el medio ambiente y la contaminación. Muy bien, ahora sí nos vamos entonces a hablar acerca de lo que es las enfermedades causadas por bacterias. Muy bien, la primera enfermedad que hemos visto de las enfermedades causadas por bacterias tenemos el cólera. El cólera es una enfermedad que es producida. ¿Quién es el agente patógeno? El Vibrio cholerae. ¿Quién es el huésped? El hombre. ¿Listo? ¿Qué me va a desencadenar? Una serie de síntomas.
¿Listo? Entonces, ¿qué es el cólera? Es una enfermedad endemo-epidémica. ¿Qué significa esto? Como les decía más antes, significa que no siempre se va a dar y se va a producir en todas las poblaciones de todo el Perú, de todo el mundo. Eso se llama pandemia. Pero esto no, se va a dar en lugares localizados y donde prolifera un medio ambiente para que pueda reproducirse este vibrio. ¿Listo? Es producido por el Vibrio cholerae, así se llama. Es un bacilo, miren ustedes el bacilo en forma de comita, que es gran negativo. ¿Y dónde viven estos señores? En aguas contaminadas. Dice que pueden durar hasta un día en esas aguas contaminadas. Entonces, estos emiten una toxina. Esa toxina, cuando la persona se consume el alimento con Vibrio cholerae, lo primero que va a desencadenar es una diarrea que pone en peligro al individuo, no por la bacteria en sí, sino porque va a producir en la persona la deshidratación, y si es que esta persona no se hidrata, puede llegar a la muerte. Entonces, necesariamente a esta persona debemos darle básicamente sales y electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer lo primero? Su suero oral, luego llevarlo inmediatamente al hospital. ¿Qué trastornos tiene? Dolor abdominal, diarrea, deposiciones, etcétera, etcétera. Y luego se trata con antibióticos.